Imagínate la escena. Son las 3 de la madrugada, abres los ojos, de golpe en la oscuridad, y casi inmediatamente el corazón empieza a latir un poco más rápido. Ujú. Y la mente se enciende. Lanza un mensaje de pánico absoluto, en plan, me he despertado, he roto la regla, mañana voy a estar completamente destrozado, no voy a poder rendir en el trabajo. Claro, el bucle de ansiedad nocturna clásico. Exacto. Es una escena que ocurre, madre mía, miles de veces cada noche en muchísimas casas. Y lo verdaderamente curioso de todo esto no es el despertar en sí, No, para nada. sino el pánico automático que genera pensar que hemos fallado, que hemos fracasado en nuestro intento de conseguir ese bloque intocable, monolítico de 8 horas de sueño ininterrumpido. Fíjate que ese pánico revela algo fascinante sobre cómo estructuramos nuestra existencia. O sea, asumimos que hay una forma, digamos, correcta y completamente universal de funcionar. Ujú. Y claro, si no encajamos en ella, automáticamente pensamos que el problema somos nosotros, que nuestra biología está fallando de alguna manera. Ok, vamos a desgranar esto, porque es que es un tema que tiene tela. Es como si tratáramos la experiencia humana como uno de esos muebles prefabricados que vienen en una caja plana. Sí, de producción en serie. Eso es. Abrimos la caja. Sacamos el manual de instrucciones universal que nos ha entregado la sociedad, donde te dice cuántas horas dormir, qué dieta seguir, cómo estructurar la vida social. Y te pones a ensamblar las piezas. Claro, te pones a ensamblarlas esperando que todo cuadre perfectamente a la primera. Pero, y aquí está la clave de nuestra inversión profunda de hoy, al intentar aplicar moldes universales, acabamos como si nos pusiéramos las gafas graduadas de otra persona. Qué buena analogía, sí. Al principio todo el mundo las lleva, así que parecen la opción más lógica. Pero al dar 3 pasos, de repente el mundo se ve borroso y, bueno, te acaba doliendo la cabeza de una forma terrible. Totalmente. Y la premisa que vamos a explorar, basada en las fuentes de hoy, rompe directamente con esa inercia. Los patrones universales no existen como leyes inquebrantables. Ujú. Son solo referencias. La vida no se obedece, la vida se diseña. Se diseña, me gusta mucho eso. Es un proyecto artesanal, único para cada persona. Pero antes de meternos de lleno, creo que es vital aclarar algo. A ver, analizar esta idea no tiene como objetivo en absoluto imponer un nuevo dogma de autoayuda. No estamos aquí para dictar nuevos mandamientos. No, ni muchísimo menos. No vamos a decirle a nadie cómo tiene que vivir. Exacto, se trata más bien de recuperar esa capacidad crítica, de diseccionar por qué esos manuales de instrucciones cotidianos generan tanta ansiedad. Y para entender el nivel de condicionamiento que tenemos, hay que empezar por la base más primitiva, la fisiología. Lo más básico de lo básico. Sí, porque si hemos llegado a estandarizar y externalizar funciones tan instintivas como el sueño y la digestión, pues el nivel de desconexión con nuestro propio cuerpo es asombroso. Pues vamos directo a ese mito fundacional del que hablábamos al principio. Las 8 horas seguidas de sueño. Porque hay evidencia histórica contundente de que antes de la revolución industrial y de tener luz artificial constante en todas partes, el patrón natural en toda Europa no era en absoluto dormir del tirón. Era lo que llaman el sueño bifásico. Eso es. La gente dormía, de hecho, en 2 turnos distintos. Claro, caían en un primer sueño al anochecer, luego se despertaban de forma completamente natural hacia la medianoche, tenían una vigilia tranquila y luego volvían a dormir un segundo sueño hasta el alba. Y lo fascinante aquí es que no era una simple anomalía cultural o una costumbre de la época. No. No, era una respuesta endocrina real. Y hay un experimento interesantísimo que demostró esto. Lo hizo el psiquiatra Thomas Ware en los años 90. Ah, sí, el experimento de la oscuridad, ¿verdad? Ese mismo. Aisló a un grupo de voluntarios y les quitó cualquier acceso a luz artificial. Los sumergió en 14 horas diarias de oscuridad para, digamos, simular las noches largas de invierno preindustriales. Madre mía, 14 horas en la oscuridad. Eso hoy en día suena a tortura. Sí, al principio lo pasaron un poco mal por el aburrimiento. Y bueno, en la primera etapa, el cerebro de esta gente se dedicó simplemente a deshacerse de la privación de sueño acumulada. Dormían muchísimas horas seguidas. Claro, recuperando la deuda de sueño. Exacto. Pero lo que se observó después es que la química cerebral cambió por completo. Sin esa luz artificial suprimiendo constantemente la melatonina, que es la hormona que regula el sueño, Sí. pues la secreción de melatonina se dividió de forma natural. Todos, absolutamente todos los sujetos del experimento volvieron de forma espontánea a ese patrón bifásico. O sea que el cuerpo recordaba perfectamente cómo dormir así. Literalmente.
Está programado en nuestra biología. Entonces, a ver si lo entiendo. El problema real no es que nos despertemos a las 3 de la madrugada. Si el cuerpo humano lleva milenios adaptándose a estos ritmos fragmentados, el problema es el choque frontal, ¿no?, entre esa biología antigua y un horario de fábrica, de oficina, que nos impusieron hace apenas 2 siglos. Exactamente. Es esa fricción. El sufrimiento real, la ansiedad, no viene del desvelo en sí. Ya, Viene de la colisión entre lo que tu cuerpo hace de forma totalmente natural y lo que ese molde universal te exige que hagas. Es la culpa por no cumplir el estándar lo que te destroza. porque esa culpa activa el sistema nervioso, ¿verdad? Sí, activa el sistema nervioso simpático, te inyecta cortisol y adrenalina en sangre, y eso es lo que te impide volver a dormir, no el despertar natural. ¡Qué barbaridad! Y claro, esto nos lleva inevitablemente al otro gran pilar de la biología, que es la alimentación. Porque aquí también hay una tiranía tremenda. La alimentación es el paraíso de los moldes. Totalmente. Tenemos la famosa pirámide alimenticia, grabada a fuego, y ese dogma casi religioso de que hay que hacer 5 comidas al día para, supuestamente, mantener el metabolismo activo. Sí, el famoso fuego metabólico que hay que estar alimentando. Eso es. Pero claro, al rascar un poco en las fuentes, vemos que la flexibilidad metabólica del ser humano es inmensa. O sea, históricamente hay poblaciones agrícolas enteras que han rendido físicamente a un nivel brutal con solo 2 comidas copiosas al día. Claro. Y hoy sabemos que hay metabolismos que operan con una claridad mental asombrosa utilizando grasas como fuente principal de energía, mientras que otros sistemas, otras personas, rinden muchísimo mejor oxidando carbohidratos. Es que la nutrición estandarizada ignora por completo la variabilidad biológica individual. Piensa, por ejemplo, en las tolerancias. Ujú. La manera en la que tu organismo procesa el gluten o los lácteos depende de tu herencia genética, de tu microbioma particular, no de una tabla impresa que te dan en una consulta general. Claro, claro. Obligar a un cuerpo a digerir 5 veces al día, cuando a lo mejor su genética está mucho más adaptada a periodos prolongados de ayuno entre ingestas grandes, es forzar la máquina innecesariamente. Pero fíjate, voy a detenerte ahí, porque esto plantea una paradoja tremenda. Si tenemos tanta información a nuestra disposición hoy en día, si sabemos que somos distintos, ¿por qué nos cuesta tanto, pero tanto, saltarnos esa regla de las 5 comidas o salirnos de la dieta de moda? ¿Por el peso del consenso social? Ya, pero me pregunto si el impacto psicológico de romper la regla no es a veces peor que el impacto nutricional. O sea, el ataque de ansiedad por saltarse una comida o esa culpa brutal por comer algo prohibido puede ser más dañino que el alimento en sí. Pues mira, la respuesta fisiológica sugiere que sí, rotundamente. Así. Sí. Cuando una persona ingiere un alimento sintiendo una culpa profunda o miedo a engordar, el estrés agudo dispara el cortisol. Otra vez el cortisol. Claro, y estas hormonas del estrés ralentizan la digestión, alteran por completo la absorción de nutrientes y pueden generar un pico de glucosa muchísimo mayor que si ese mismo alimento se consumiera en un estado de calma y relajación. O sea que la culpa es literalmente tóxica a nivel metabólico. Tóxica y medible. Engorda más el estrés que el bollo, por decirlo de una forma coloquial. Es un mecanismo súper perverso, la verdad. Y bueno, una vez que empezamos a entender que la fisiología dicta nuestros niveles de energía de forma totalmente personalizada, el siguiente paso lógico, el siguiente bloque a cuestionar es ¿en qué gastamos esa energía, no? ¿Cómo gestionamos nuestra vida social y nuestro movimiento físico? Y aquí, madre mía, entramos en un terreno lleno de contradicciones. La modernidad exige una dualidad casi imposible en este aspecto. ¿Sí? Por un lado, te premian la hiperactividad social. Tienes que tener la agenda a rebosar, hacer networking constante, estar disponible en, 20 aplicaciones de mensajería diferentes. Y responder rápido, además. Claro. Pero, al mismo tiempo, existe esta presión tremenda por ser seres de luz, absolutamente independientes, que saben estar perfectamente solos y no necesitan a nadie. Es como intentar mantener 2 aplicaciones consumiendo muchísima batería en el móvil al mismo tiempo, el GPS y el brillo a tope. Exacto. Y si volvemos a esa vigilia de medianoche que tenían nuestros antepasados, ese recreo nocturno entre el primer y el segundo sueño. Ah, sí. Ese espacio era orgánico, no estaba regulado. A veces la familia charlaba frente al fuego de forma íntima y otras veces era un momento de soledad absoluta para meditar o simplemente mirar a la oscuridad. O sea, nadie decía, los martes toca socializar a fondo y los miércoles toca meditar en silencio. Fluían
fluían con el nivel de energía que tenían en ese instante preciso. Y esa falta de fluidez que tenemos ahora se traslada directamente a cómo nos movemos físicamente. Al deporte. Piensa en el fitness actual. El mandato contemporáneo exige unas rutinas casi arquitectónicas. Te dicen, tienes que hacer ejercicios de fuerza 3 días a la semana y luego 2 días de cardio en la famosa zona 2, 40 minutos exactos. Espera, vamos a aclarar eso para quien no esté muy familiarizado con la jerga de gimnasio. Vale. Esa zona 2 se refiere a mantener una intensidad cardíaca moderada, ¿no? Donde estás sudando, el corazón trabaja, pero aún tienes el aliento suficiente para mantener una conversación. Exactamente. Esa es la definición práctica. Y claro, esto se vende últimamente como la fórmula mágica y universal para la longevidad. Y a ver, no es que el concepto fisiológico sea erróneo, los beneficios cardiovasculares están ahí. Claro. Pero convertirlo en un dogma inamovible ignora que somos organismos vivos. No somos motores de combustión que puedes programar a unas revoluciones concretas. Al tratar el cuerpo como una máquina, se ignora que hay días donde el sistema nervioso te pide una intensidad brutal. Lo que las fuentes llaman los días de león. Eso es, días de salir a cazar de máxima energía. Y hay otros días, los días de erizo, Días de erizo, me encanta. donde forzar esa zona 2, porque lo dice la tabla, añade un estrés innecesario a un cuerpo que a lo mejor ese día lo único que necesita es caminar suavemente por el parque o estirar en la alfombra. Me gusta muchísimo esa imagen de los días de león y los días de erizo. Y fíjate, si aplicamos esta misma lógica de la energía a las relaciones humanas, es súper evidente que hay personas que actúan, volviendo al ejemplo del móvil, como esa aplicación de mapas. En 5 minutos de charla te han drenado el 80% de la batería emocional. Te dejan seco. Y hay otras personas que te recargan. Pero aquí veo una trampa psicológica enorme, y te la quiero plantear. Dime. ¿Cómo diferenciamos entre buscar esa soledad sagrada que el cuerpo te pide en un día de erizo para recargar pilas y simplemente caer en el aislamiento por pura apatía, por inercia o por miedo a relacionarnos? Es una distinción finísima, pero la línea divisoria suele estar en la dirección de la energía. A ver, Diseñar tu vida social no consiste en cortar lazos con la gente de forma radical porque sí. Requiere la valentía de decir no a un plan, a una inercia externa, para poder decirle sí a una necesidad interna de descanso. ya. El indicador empírico, la prueba de fuego, es el resultado posterior. ¿Cómo te sientes después? Exacto. Si tras pasar una tarde en soledad sientes que tu capacidad de atención se expande, que la energía vital vuelve a ti, que tienes ganas de hacer cosas, entonces era una recarga necesaria. Vale. Si, por el contrario, esa soledad te genera una sensación de contracción, empiezas con la rumiación mental, te sientes más desconectado del mundo. Un bucle negativo. Eso es. Ahí probablemente estemos ante un mecanismo de evasión, no ante un descanso real. Claro, la expansión frente a la contracción. Pero, para poder hacer esa lectura, para saber si de verdad te estás expandiendo o contrayendo por dentro, hace falta un nivel de claridad mental tremendo. Absolutamente. Y lograr esa claridad es casi un milagro hoy en día, porque nuestro entorno y nuestra atención están literalmente secuestrados por el ruido constante. Ese es el gran cuello de botella del diseño de vida. En una era que está definida por la hiperestimulación perpetua, el silencio se ha convertido casi en un artículo de lujo. O peor, en algo que nos da miedo. Totalmente. Un silencio nos genera sospecha, nos da ansiedad, llenamos cualquier pequeño vacío acústico con un podcast de fondo, con música, con el sonido de las notificaciones. No podemos fregar los platos en silencio. Es que el cerebro humano biológicamente necesita estados de baja estimulación para activar lo que en neurociencias se llama la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto. Sí, es ese estado donde la mente divaga, empieza a conectar ideas aparentemente inconexas, procesa emociones residuales y resuelve problemas complejos de fondo. Por eso, el aburrimiento no es un fallo del sistema que haya que solucionar mirando la pantalla. Ya. Es la antesala biológica de la creatividad y de la claridad. Sin embargo, huimos del aburrimiento como de la peste. Nos aterra. Y hay un concepto crucial en nuestras fuentes de hoy, y es que el entorno te diseña a ti. Sí. O sea, la cantidad de luz natural que entra en una habitación, el caos visual de tener una mesa súper desordenada, el ruido constante del tráfico en la calle. Todo eso configura físicamente tus conexiones neuronales y dicta el estado de alarma de tu sistema nervioso. Es tu taller, básicamente. Claro, es como el taller de un artista. Pero la herramienta principal para esculpir tu vida en ese taller no es el tiempo libre que tengas, sino tu atención.
¿Hacia dónde apuntamos esa atención de forma deliberada? Y si la atención está fragmentada, si estás reaccionando constantemente a estímulos externos que te interrumpen, el tiempo cronológico pierde todo su valor. Da igual que tengas 5 horas libres el domingo. Da igual. Si tu atención está astillada en ciclos de 15 segundos mirando vídeos cortos, esa experiencia de descanso no se asienta en el cerebro, no la vives realmente. Ya. Reclamar el diseño de tu propia vida empieza, ineludiblemente, por reclamar la soberanía sobre tu propio taller y sobre dónde pones el foco. Por ejemplo, tomar la decisión consciente de pasar la primera hora de la mañana en silencio, preparándote el café, en lugar de absorber inmediatamente la urgencia y el estrés de los correos electrónicos. Me parece una idea poderosísima, de verdad. Pero, a ver, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Venga. Porque esto del taller personal, la atención plena, diseñar el entorno con luz natural, suena súper idílico. Suena a retiro espiritual para gente con vidas, digamos, muy acomodadas. Entiendo por dónde vas. Si alguien quiere calma profunda para escuchar a su red neuronal por defecto, pero resulta que vive en un piso ruidoso de 70 metros cuadrados, con paredes finas, los vecinos gritando, y tiene 3 grupos de trabajo en el móvil que vibran constantemente porque su jefe no respeta horarios. Pues esa persona está luchando contra un decorado completamente hostil. Entonces, ¿hasta qué punto podemos diseñar nuestra mente si las condiciones materiales, la vida real, juegan tan en contra? Es una objeción fundamental y muy necesaria, porque no vivimos en el vacío. El diseño de la vida no ignora la realidad material. De hecho, tiene que partir de ella obligatoriamente. Vale. El dinero y el trabajo son, en este contexto de diseño, la infraestructura básica del proyecto, el andamiaje. El problema moderno radica en que hemos invertido el propósito de ese andamiaje. ¿En qué sentido? Vaya. Exacto. Y si alguien vive en un entorno ruidoso y precario, el diseño de vida no es mudarse mágicamente a una cabaña de madera en el bosque, porque eso no es realista. El diseño consiste en buscar grados de libertad dentro de esas restricciones. Crear pequeños refugios. Microespacios. A lo mejor el diseño es comprarse unos auriculares con cancelación de ruido de segunda mano, o imponerse 10 minutos de paseo en completo silencio por el barrio antes de entrar al piso después del trabajo. Claro. Se trata de operar y tomar decisiones dentro de las restricciones, por grandes que sean. Esa es la diferencia entre la queja que te paraliza y la agencia personal, ¿no? Buscar esas pequeñas libertades. Pero ojo, que esto abre la puerta a otro riesgo que me preocupa bastante al leer esto. A ver, dime. Cuando introducimos todo este concepto tan bonito de diseño de vida, de respetar los ritmos circadianos y tal, corremos un peligro tremendo de que se convierta en la excusa perfecta para la irresponsabilidad absoluta. Uy, sí, la trampa del falso autocuidado. Exacto. Alguien podría decir, oye, no voy a entregar este informe clave hoy a mi jefe o no voy a recoger a los niños porque estoy en mi día de erizo y estoy respetando mi ciclo de energía y mi necesidad de silencio. Ya. ¿Cómo trazamos la frontera en el mundo real entre respetarnos a nosotros mismos esa coherencia interna y simplemente usar palabras bonitas para evadir nuestras responsabilidades de adulto? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general del diseño personal, la frontera se establece mediante algo que requiere muchísima valentía. Una honestidad brutal con uno mismo. ¿Honestidad brutal? Sí, trabajo interior puro y duro. Utilizar el vocabulario terapéutico o del autocuidado para enmascarar la pereza o el miedo a enfrentarse a una tarea difícil es corromper por completo el diseño. Claro. Por eso el autoconocimiento no es un pasatiempo de fin de semana, es un muro de contención empírico. Diferenciar entre un impulso de evitación, de escaquearse, y una necesidad genuina de descanso exige que antes hayas prestado atención a cómo reacciona tu cuerpo. Volvemos a las pruebas empíricas. Exacto. Si tú evitas hacer el informe y sientes un alivio súper momentáneo, pero inmediatamente después te invade una ansiedad mayor por las consecuencias que va a tener, eso era evitación. Te estabas engañando. Sí, pero si tú pospones una tarea porque el agotamiento cognitivo es real, el descanso te va a producir una capacidad renovada para afrontar el problema mejor al día siguiente. Esa distinción es clave. El alivio momentáneo frente a la capacidad renovada. Y supongo que en todo este proceso de intentar hacer malabares, ¿no? Equilibrar el trabajo, la biología, la honestidad brutal y las malditas obligaciones financieras, pues es matemáticamente seguro que vamos a fallar. O sea, el diseño se va a desmoronar por algún lado, fijo.
Y si buscamos la perfección en este rediseño, pues caemos en la misma trampa del principio. Crearíamos un manual de instrucciones igual de rígido y opresivo, solo que inventado por nosotros. Por eso mismo, la metáfora operativa para la vida no debería ser nunca la arquitectura, sino la jardinería. Jardinería. Cuéntame más de eso. A ver, un arquitecto trabaja con planos milimétricos, con materiales inertes, y tiene una ilusión de control absoluto. Si un pilar cede, el edificio entero colapsa. Es un fracaso total. Sí, Pero un jardinero trabaja con un ecosistema que está vivo. claro. Él acompaña el proceso, ajusta el riego si ve que las hojas están un poco secas, poda cuando hay un exceso de ramas, pero acepta de base que el clima es caótico, que a lo mejor viene una helada y que el crecimiento tiene sus propios tiempos que no puede forzar. Y fíjate que hay otra imagen en los textos que refuerza esto maravillosamente. Es el concepto del kintsugi. Ah, el arte japonés precioso. Ese arte de reparar la cerámica rota, pero en lugar de usar pegamento invisible, unen las piezas con oro. Lejos de intentar disimular la fractura o avergonzarse de ella, la iluminan. Exacto. El error, los meses de estrés sostenido donde perdimos el rumbo, las decisiones de las que nos arrepentimos. Todo eso no estropea el lienzo de la vida, le añade complejidad, le da textura. Y oye, si hablamos de lienzo, hay que hablar inevitablemente de los bordes. La finitud. Claro, nuestro tiempo no es infinito, nuestra energía no es infinita. Y la finitud es, paradójicamente, lo que le otorga todo el significado a la obra de arte. Hay un fenómeno psicológico súper estudiado, que es la parálisis de elección. Sí, cuando vas al supermercado y hay 20 tipos de cereales. Tal cual. Cuando nos enfrentamos a opciones ilimitadas, el cerebro se bloquea. Y lo peor es que sea cual sea la elección final que hagas, tu nivel de satisfacción disminuye, porque siempre te quedas pensando en las 19 alternativas que has descartado. Pensando que a lo mejor la otra caja de cereales era mejor. Exacto. Pues aplícalo a la vida. Si nuestra vida, nuestra energía y nuestro tiempo fueran infinitos, ninguna decisión tendría peso. Ninguna elección importaría realmente. Es como intentar pintar un cuadro en un lienzo que no tiene fin. Ujú. Como no hay bordes, te paralizas. Siempre puedes pintar otra cosa más allá, así que ninguna pincelada parece importante. Pero precisamente porque el lienzo se acaba, porque bueno, vamos a morir, y porque nuestra energía diaria se agota cada noche, Tristemente, sí. elegir una carrera, elegir una pareja o decidir dónde vivir implica renunciar a otras 1000 opciones. Y esa renuncia es lo que le da un valor incalculable a lo que has elegido. Así que equivocarse de trabajo o esas etapas de confusión total no son interrupciones molestas del diseño, No, son la materia prima. son la obra en sí. Completamente de acuerdo. Son los datos que definen los contornos de quién eres. Pero claro, aquí hay un problema. A ver, Intelectualmente, tú y yo, o cualquiera, podemos aceptar que el error es valioso, como el oro del kintsugi, y que los límites son naturales. en la teoría suena genial. Pero en la práctica nos topamos con el último gran antagonista de esta historia, el mecanismo de control más potente y venenoso que existe para mantenernos atados a los moldes del principio, la culpa. La culpa. La culpa actúa como una fuerza de gravedad. Sí, Aparece cuando comes fuera de horas, aparece al decirle que no a un plan social porque estás cansado o cuando te sientes improductivo un martes por la tarde. Y donde hay culpa, no hay margen de maniobra. Te paraliza. te secuestra. Pero quiero plantearte esto desde una perspectiva muy pragmática, muy de calle. Dispara. Para la persona que a lo mejor va conduciendo ahora mismo hacia el trabajo o que está en casa organizando cosas y que siente constantemente esa punzada de culpa en el estómago por no llegar a todos los estándares sociales o familiares, ¿cómo se apaga esa alarma? Ya. Porque las fuentes dicen que el trabajo interior es la clave, pero no todo el mundo tiene el tiempo, ni la energía, ni los recursos para pagarse años de terapia intensa. ¿Por dónde se empieza a apagar la culpa mañana por la mañana? Pues mira, el cambio de paradigma más accesible y rápido consiste en sustituir el juicio moral por la curiosidad científica. Curiosidad científica. Sí, se trata de empezar a hacer lo que en marketing llaman pruebas A-B,
pero con tu propia vida. Vale. Si tú decides intentar, por ejemplo, un horario de sueño distinto o rechazas un compromiso social súper importante para quedarte en casa leyendo y resulta que al final te pasas la tarde sintiéndote miserable en el sofá, ¿Qué suele pasar? la reacción habitual, el juicio moral, es la culpa. Te dices a ti mismo, soy una social, he fallado, soy un vago, debería haber ido. Sí. Pero la curiosidad científica, en cambio, observa esa misma situación y dice, anda, qué interesante. He recopilado un dato empírico valiosísimo sobre mí mismo. Resulta que esta dosis concreta de aislamiento no funciona para mi biología en este momento vital. Wow. Claro, es quitarle la carga dramática. Totalmente. Al tratar tus días como pequeños experimentos de recopilación de datos, intentando ver qué cosas te expanden y qué cosas te contraen, el error deja de ser un fracaso moral. Ya no eres una mala persona. Eres solo un investigador. Empírico y objetivo. Se disuelve. Qué forma tan elegante de desarmar la culpa, de verdad. Es pasar de ser un alumno que está siendo examinado continuamente por la sociedad a ser el científico jefe de nuestra propia experiencia vital. Exactamente esa es la actitud. Pues si observamos todo el recorrido que hemos hecho en esta inmersión, desde desentrañar ese mito industrial de las 8 horas seguidas y desarmar la pirámide alimenticia, hasta entender cómo el ruido y la atención configuran nuestro taller mental, y finalmente cómo desactivar la culpa a través de esa curiosidad empírica, yo creo que llegamos a una conclusión muy, muy clara. Y es que la brújula definitiva, en todo este proceso de diseño de una vida, nunca va a ser un manual externo. La única métrica que realmente importa es una pregunta increíblemente simple. ¿Exhausto, ansioso o completamente desconectado? Entonces tienes la agencia personal y el derecho para rediseñar la estructura. Como ese jardinero que ajusta la luz y el riego cuando ve que su planta no prospera. Ni más ni menos. Es súper liberador. Es dejar de concebirnos a nosotros mismos como piezas industriales defectuosas que, pobrecitos, no encajamos en el mecanismo, y empezar a vernos como esculturas vivas que respiran, que mutan y que asimilan sus propias grietas con oro. Totalmente. Al final, la obra de arte más importante que vamos a hacer no se va a colgar en ningún museo. Se talla en silencio, todos los días, al proteger nuestro descanso, al filtrar muy bien qué estímulos dejamos entrar por la puerta de nuestra mente y, sobre todo, al atrevernos a trazar límites. Así es. Pues bueno, antes de despedirnos, y siguiendo la costumbre de esta inmersión profunda, me gustaría que dejáramos una última idea flotando en el aire. Algo para que la gente le dé vueltas por su cuenta, que expanda lo que hemos debatido y deje un hilito del que tirar. Pues mira, a lo largo de todo este análisis, hemos hablado muchísimo de diseñar estructuras y rutinas basándonos en el autoconocimiento de quiénes somos hoy. En nuestras necesidades del presente. Claro, pero si de verdad abrazamos la idea de que somos una obra viva en constante transformación, esto abre un interrogante que a mí me parece fascinante. A ver. ¿No sería el acto de diseño más sofisticado y radical de todos aquel que de forma deliberada deja grandes porciones del lienzo completamente en blanco? Qué interesante. Quizás la verdadera maestría del artista no consiste en construir un plan de vida tan perfecto y tan hermético que resuelva el presente, sino en diseñar una arquitectura tan sumamente flexible que la persona en la que nos vamos a convertir dentro de 10 años sienta que tiene el permiso absoluto y el espacio físico y mental para cambiar de opinión y empezar un boceto completamente nuevo. Imaginemos por un momento que la existencia humana es como uno de esos muebles que compramos en grandes superficies, ¿no? Que te vienen en una caja plana. Sí, con su llave Allen y todo. Exacto, con su bolsita de tornillos súper contados y sobre todo un manual de instrucciones milimétrico. Un manual que te dicta, pues, qué comer, a qué hora exacta hay que dormir, cómo hay que socializar o cuántos días hay que sudar en el gimnasio para ser funcional. Todo tabulado, claro. Eso es, si se siguen los pasos, pues el individuo encaja en la sociedad. Pero si te sobra un tornillo o falta una pieza, el mueble queda cojo. Y la narrativa oficial es que la culpa, obviamente, recae sobre quien está intentando montar ese mueble. Lo fascinante aquí es que las investigaciones y textos que analizamos hoy proponen exactamente lo contrario. O sea, el objetivo de nuestra charla no es dar otra lista de hábitos para el éxito, sino desmantelar la idea de que la vida viene con ese manual.
es que no existe tal manual. Exacto. Los supuestos patrones universales no existen como leyes inquebrantables. Son, digamos, brújulas. Y la premisa central es que quien nos escucha no es un producto terminado, de fábrica. Cada persona es simultáneamente el artista y la obra maestra en un rediseño constante. Vale, me encanta esa metáfora de la vida como obra de arte. Vamos a desgranar esto desde los cimientos, porque para construir el manual, el texto base ataca a la regla biológica más intocable que nos han impuesto: dormir 8 horas del tirón. Uf, el gran mito de las 8 horas. Total. Hoy en día, si alguien abre los ojos a las 3 de la madrugada y no puede volver a dormir, el pensamiento automático es de pánico. No, piensan, mi cerebro falla, tengo insomnio crónico, soy un desastre. Claro, pero la historia y la ciencia nos muestran un panorama completamente distinto. Antes de la electrificación y la luz artificial masiva, el sueño ininterrumpido simplemente no era la norma. ¿No existía? No. Millones de personas en Europa, incluida España, practicaban de manera natural lo que se llama el sueño bifásico. O sea, la noche se dividía en 2 turnos. Qué curioso. Sí, había un primer sueño, desde el anochecer hasta más o menos la medianoche. Luego venía un periodo de vigilia tranquila de 1 o 2 horas. Y en ese rato, la gente no se quedaba en la cama sufriendo ataques de ansiedad por no dormir. Claro, porque era lo normal. Exacto. Era un tiempo sagrado. Se usaba para hablar en la intimidad, leer, echar leña al fuego, meditar. Y luego ya empalmaban con el segundo sueño hasta el amanecer. Es que, fíjate, tratar de dormir 8 horas seguidas cuando tu cuerpo no quiere es como forzar una de esas piezas de madera del mueble en el agujero que no toca. O sea, aprietas hasta que lo rompes y encima te frustras. Es una analogía perfecta. Y ojo, que esto no es solo una curiosidad histórica. Las fuentes hablan de un estudio súper revelador de los años 90, del psiquiatra Thomas Weir. Lo que hizo fue quitar la luz artificial de la ecuación. Oscuridad total, ¿no? Oscuridad diaria durante un mes. Sin pantallas, sin relojes. Al principio dormían como 11 horas porque, claro, venían con una deuda de sueño tremenda de la vida moderna. Estarían agotados. Claro, pero una vez saldada esa deuda, ¿qué pasó? Que el ritmo bifásico reapareció espontáneamente. Madre mía, sin forzarlo ni nada. Nada. Su sueño se dividió en 2 bloques de 4 horas, separados por un par de horas de vigilia. Y lo más fuerte es la química del cerebro durante esa pausa. Tenían niveles altísimos de prolactina. Que es la hormona de la calma, ¿verdad? Exacto. Es una hormona que reduce el estrés. Es la misma paz biológica que sienten las aves cuando descansan. Estaba escrito en su ADN, no había ansiedad. Entonces, a ver, si esto es tan natural y está respaldado por nuestra biología, ¿por qué hay tanta angustia hoy en día? O sea, ¿por qué se experimenta como un fallo catastrófico abrir los ojos a las 3 de la mañana? Pues porque la angustia no viene del cuerpo, viene del choque entre el cuerpo y el molde cultural que nos han impuesto. Ese molde de las 8 horas seguidas fue un diseño de las fábricas en la revolución industrial. Claro, pura productividad. Exacto. Los dueños de las maquinarias necesitaban obreros que llegaran descansados de un tirón para aguantar jornadas de 12 o 14 horas. Se priorizó la eficiencia por encima del ritmo humano. Ya. O sea que la ansiedad de las 3 de la mañana es, en realidad, el miedo a no ser productivo al día siguiente. Tal cual, la mente proyecta las exigencias del mercado. Mañana no rendiré, estoy fallando como trabajador. Por eso el cambio de paradigma es entender que el descanso no se obedece, se diseña. ¡Qué potente! Y claro, si el dogma del sueño es una invención industrial, lo lógico es cuestionar las reglas sobre cómo alimentamos y movemos ese mismo cuerpo, ¿no? Porque la nutrición y el fitness son tela. Un campo minado. Totalmente. Tienes un manual que te dice que hay que hacer 5 comidas al día para el metabolismo y otro que te exige ayuno intermitente. Unos que dicen que las grasas son veneno y otros que cuidado con los carbohidratos. Y el texto que analizamos es tajante. Desmonta esta universalidad de un plumazo. No hay reglas absolutas. Es que no las puede haber. Claro, hay agricultores tradicionales que rinden al máximo con 2 comidas copiosas. Y en cambio hay metabolismos que si no comen pequeñas cantidades cada pocas horas, sufren bajadas de glucosa horribles. Ya, o sistemas que funcionan genial con grasas saludables y otros que necesitan carbohidratos. Exacto. El diseño personal no es bajarse la dieta de moda de Internet. Es autoobservación rigurosa. Ver cómo está tu nivel de energía horas después de comer.
Entender los antojos como datos biológicos, no como falta de voluntad. Y con el movimiento pasa exactamente igual. Las fuentes desconstruyen todo el discurso del fitness de ir al gimnasio 5 días en la famosa zona 2 cardíaca y proponen ver el movimiento como un ritual. Hablan del concepto de fluir con los ciclos, los días de león y los días de erizo. Es una de mis metáforas favoritas de estas lecturas. A mí me encanta. O sea, aceptar que hay días de león, donde tienes esa intensidad y el cuerpo te pide, no sé, hacer spinning o levantar pesas. Y luego están los días de erizo, donde la biología solo te pide suavidad, unos estiramientos o caminar despacio. Y tiene base fisiológica. En los días de león tu sistema nervioso simpático está a tope. Hay adrenalina, cortisol saludable. Explosividad. Pero somos humanos, no máquinas. Claro. Hay que compensar con días de erizo, donde manda el parasimpático. Es el estado de descansar y digerir. Si fuerzas un entrenamiento de león, cuando tocan estiramientos, no mejoras, solo consigues lesiones y agotamiento. Aquí es donde se pone realmente interesante, pero también le veo un peligro. Hago de abogada del diablo introduciendo lo que los textos llaman coherencia interna. Si la regla es hacer lo que el cuerpo pide, ¿cómo distingue una persona entre una necesidad genuina, un verdadero día de erizo y simplemente la pereza o la evasión? Porque el sofá tira mucho. Tira muchísimo, sí, y esa es la frontera crítica. Diseñar tu vida no es justificar el no hacer nada. Requiere una honestidad brutal contigo mismo. La clave está en la recompensa. ¿A qué te refieres? A que cuando respondes a una necesidad genuina de descanso, el resultado es que te recargas. La mente se aclara, vuelves a tu centro. Pero cuando cedes a la inercia o al impulso, lo que queda es letargo, apatía, esa sensación de vacío. Totalmente cierto. La intuición busca el equilibrio a largo plazo. El impulso es el cerebro buscando dopamina fácil. Escuchar al cuerpo requiere trabajo interior. Y el mayor obstáculo para ese trabajo interior no es la falta de voluntad. Es una barrera emocional masiva de la que hablan las fuentes, la culpa. Y ligada a ella, el recurso más delicado que tenemos, nuestra atención. La culpa es el veneno absoluto en todo este proceso. Es que es el mecanismo de control, ¿verdad? Exacto. Los dueños de las fábricas, la industria, no necesitan vigilarnos porque ya han instalado la culpa en nuestra psicología. Nos hace sentir que cualquier desvío de la norma es un fracaso moral. Como cancelar un plan un viernes porque estás agotado. Eso es. El cuerpo te pide soledad para regular el sistema nervioso, pero la culpa te susurra al oído que eres un antisocial. Sin desactivar esa culpa no hay libertad, y sin libertad no puedes pintar esta obra de arte que es la vida. O sea, la culpa es como intentar pintar un cuadro precioso mientras alguien te agarra la muñeca y te dice así, no, por ahí te sales. Exactamente. Y para pintar, los textos dicen que el pincel es nuestra atención. Ponen el ejemplo del móvil por la mañana. Si abres los ojos y lo primero que haces es mirar redes sociales, ese contenido externo ya te ha secuestrado, moldea la obra por ti. Entonces, ¿cómo se recupera ese pincel cuando el mundo entero exige que estemos conectados? Pues si conectamos esto con la perspectiva neurológica, nuestros antepasados usaban el silencio y la oscuridad como taller para la claridad. Permitían el aburrimiento. Y el aburrimiento activa la red neuronal por defecto en el cerebro. ¿Y eso qué hace exactamente? Es la red responsable de la creatividad, de integrar la memoria y de la reflexión profunda. Pero hoy, a la mínima pausa, sacamos el teléfono. Picos de dopamina. Ya, ¿tapamos el silencio? Claro, y al impedir que esa red funcione, caemos en una rumiación tóxica enorme. La mente da vueltas sin soluciones. Para recuperar el pincel hay que crear espacios de incomunicación. Tienes que defender tu derecho a no estar disponible para el mundo, pero sí para ti. Fíjate, y hablando de espacios, esto nos lleva al entorno físico, porque todo arte ocurre en un taller, y el taller rara vez es impecable, suele ser caótico. Y el espacio en el que vivimos, la casa, la luz, el ruido, también nos diseña. El caos influye desde luego. Sí, a veces el desorden está en la mesa, no en la mente. Y aquí las fuentes introducen un concepto estético que me parece sanador, el kintsugi japonés. Preciosa filosofía. Es la técnica de reparar cerámica rota con oro, o sea, destacar la imperfección en lugar de ocultarla. Y dicen que se puede aplicar a nuestros días. Imagina que planeas un día perfecto y de repente una crisis te lo arruina.
Bajo el manual de instrucciones, has fracasado. Pero como artista, ese caos de repentino no rompe el diseño vital, lo enriquece, es material nuevo. Eso quita un peso tremendo. A veces uno cree que falla en su meditación y en realidad está luchando contra el caos de su decorado. La flexibilidad es resiliencia. El rediseño se parece más a la jardinería que a la arquitectura. Me gusta eso. En la arquitectura, si un cimiento cede, el edificio colapsa. Pero un jardinero no obliga a la planta a crecer recta tirando de las hojas. Asume sus ritmos orgánicos. Habrá inviernos duros y primaveras explosivas. Claro, pero si la vida es un jardín constante y todo se puede rediseñar, corremos el riesgo de querer abarcarlo todo. Y toda obra de arte necesita un límite para tener sentido. Un cuadro necesita un marco, ¿no? Efectivamente. Y el marco de la vida es la finitud. Nuestro tiempo y energía no son infinitos. No lo son. El límite es lo que da forma a la obra. Si tuviéramos un tiempo ilimitado, ninguna decisión importaría. Introducir sutilmente la idea de la muerte o del límite temporal te da una claridad vital enorme. Claro, porque elegir una cosa implica renunciar a otra. No cabe todo. Exacto. Y esto, obviamente, aterriza en lo material, el trabajo y el dinero. El dinero es la infraestructura necesaria para el taller, para sobrevivir. Pero la verdadera riqueza es tener margen para decidir sobre las horas que no estás vendiendo. Fíjate que saber que somos finitos hace que cada pincelada sea más valiosa. Entonces, te lanzo una pregunta. ¿Significa esto que la obra nunca se da por terminada? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta es que el diseño final es un proceso vivo. Mientras la respuesta a la pregunta ¿cómo se siente mi cuerpo hoy? Vaya cambiando a lo largo de los años, el artista tiene la libertad de seguir rediseñando. No se termina de forma estática. Bueno, vamos a ir recapitulando porque ha sido una inmersión súper profunda. Hemos destrozado literalmente el manual de instrucciones. Totalmente hecho añicos. Desde ver cómo el sueño bifásico nos enseña que despertar de madrugada no es fallar, hasta entender que en nutrición y movimiento hay días de león y de erizo, y que la vida, como decías, es jardinería, no arquitectura. Y que el trabajo interior es la herramienta principal, con el entorno como nuestro taller. Exacto. Y creo que el mensaje clave de los textos es que nadie, ni terapeutas ni gurús, puede dictar cómo hay que vivir. La culpa no tiene cabida en este proceso. Se trata de invitar a nuestra audiencia a abrazar su libertad y elegir qué patrones les sirven de verdad. Es una responsabilidad radical y hermosa a la vez. Sí. Y para despedirnos, quiero dejar una imagen, una provocación para reflexionar, basándonos en ese pincel de la atención y el tiempo finito. Si hoy asumes que tú eres la obra de arte más importante en la que vas a trabajar... Sin duda. Vale, la próxima vez que alguien se despierte en medio de la noche o que tenga 10 minutos de silencio absoluto esperando el autobús, la pregunta es... ¿Va a rellenar ese espacio con el ruido infinito del teléfono o va a dejar que el lienzo en blanco le muestre el siguiente trazo? Un placer y hasta la próxima inmersión profunda.